Ahora sí, reanudé la grabación. Aquí la detuve mientras nos preparábamos. Pero bueno, ahora sí. Entonces, este tema, si bien se llama análisis combinatorio, contempla tres conceptos fundamentales, ¿no? Lo que es la combinación, la permutación y la variación, ¿ya? Y todos ellos se diferencian precisamente en el concepto de cómo vamos a organizar las agrupaciones que pretendemos hacer de un conjunto de elementos. Ese es el tema discriminante. Pero en esta tablita que se ha armado por acá, esto es como un arbolito que nos va a ayudar a hacer el análisis combinatorio, está enfocándose en hacer una serie de preguntas y derivado de la respuesta vas a definir cuál de las estrategias vas a realizar. Si vas a hacer variación, permutación o combinación. Entonces, la raíz de las preguntas, o la pregunta más importante es decirnos si importa el orden en el cual vamos a poner los elementos al momento de agrupar, ¿sí? Entonces, de esto la respuesta solo puede decir sí o puede ser no. Por ahora nos vamos a ir por el lado de no, ¿sí? Si no importa el orden de las agrupaciones, la siguiente pregunta va a ser, que me voy a hacer es, ¿participan todos los elementos? Si, por ejemplo, tengo un grupo de 10 cosas y me dicen, haga un grupo de 4, la respuesta es no, no van a participar todos, porque de 10 elementos solamente voy a tomar un grupo de 4, ¿no es cierto? Ahora, si me dicen de 10 personas, agarre el grupo de las 10 personas y acomódelos en una fila, entonces ya me están hablando de que tome a todas las personas, ¿verdad? Entonces participarán todos los elementos. Entonces, en ese sentido, ahorita vamos a trabajar primero la respuesta de que no, es decir, que queremos hacer agrupaciones en las cuales es probable que algunos elementos no necesariamente participen en las agrupaciones. ¿Por qué? Porque las agrupaciones son más pequeñas, ¿no? Y la última pregunta, que normalmente uno dice, bueno, qué largo, pero esta pregunta realmente te va a enfocar, te va a ayudar a llegar a la estrategia final, ¿ya? Se repiten los elementos al momento de hacer las agrupaciones en la pregunta, ¿sí? Entonces aquí todo está yendo por el camino de no, y fíjense que he llegado al concepto de combinación. Combinación como concepto puro, porque está diciendo que va a ser las agrupaciones, ¿no es cierto?, donde no participan todos los elementos y donde no hay repeticiones, ¿no? Eso es la combinatoria desde el punto de vista general o básico. Entonces, como ustedes ven, acá tengo el símbolo de C, ¿no? Combinatorio de M en N se llama esto, ¿sí? De M en N, es decir, que el conjunto más grande es M y de ese conjunto está tomando agrupaciones de N elementos, ¿no? ¿A qué es igual? Bueno, el factorial del grupo más grande dividido entre el factorial de la cantidad, ¿no?, que quieres poner en el grupo, en este caso n, multiplicado por m menos n factorial. Entonces, por eso todo esto está relacionado con el concepto de factorial que ya habíamos visto en clases anteriores, ¿ya? Entonces, miren, en el combinatorio puro no importa el orden en que pongas los elementos no se repiten, ¿ya?, y no participan todos tampoco, ¿no? Entonces estamos armando grupos, ¿no?, en los cuales el orden en que vayas a armar esos grupos no importa, ¿no? Entonces el concepto de combinatorio puro. Sin embargo, también existe lo que es combinatoria con repetición. La fórmula ahí está un poquito variada, miren, CR, combinatoria con repetición de M en N, y es muy parecido al anterior, solamente que han hecho una discriminación porque están incorporando ahora N. ¿Qué pasa en este grupo? Es que al momento de hacer las agrupaciones, ¿no?, puede ser de que un elemento esté en un grupo y también esté en otro grupo, ¿no? Entonces están repitiendo al momento de hacer las agrupaciones los elementos, ¿no? En el anterior, acá, se entiende que cada elemento es único, ¿no? O está en un grupo o está en el otro grupo, ¿sí? Sin embargo, en este otro puede haber repeticiones y la fórmula pues varía, ¿no? Aquí está diciendo m, el mayor, más n menos 1, todo factorial. Y abajo está ya, bueno, un poquito parecido, pero bueno, n factorial por m menos 1 factorial. Y acá tenías m menos n factorial, ¿sí? Entonces, fíjense que son muy importantes las preguntas, ¿no? Porque con las preguntas nosotros vamos a desencadenar si va a ser una combinatoria nada más o una combinatoria con repetición,
¿ya? En esta rama del árbol no hay más posibilidades, ¿sí? Si el orden en el cual vas a hacer las agrupaciones no importa, solo puede ser que estemos hablando de combinatoria, ¿sí? Y si estamos hablando de combinatoria, puede ser con repetición o sin repetición. Porque ahora, si el orden en el cual vayas a hacer las agrupaciones sí es importante, entonces la siguiente pregunta es, ¿participan todos los elementos? Si la respuesta es no, ¿se repiten los elementos? Si la respuesta es no, estamos hablando de lo que nosotros decíamos en el principio, que era la famosa variación, ¿sí? Entonces la variación de M en N, en este caso, ¿no? Es parecida a la combinatoria, pero tiene otro contexto. Fíjate que aquí, en las agrupaciones, el orden ahora sí es importante, ¿no? Sí es importante y esa es su principal diferencia con la combinatoria, ¿sí? Su fórmula se parece un poco, no es la misma, ¿no? Dice M sobre M menos N factorial, ¿no? Entonces, a diferencia de la anterior, no tenés el N factorial acá en el denominador. Pero también la variación puede ser con repetición, y hay que variar esta fórmula a esta que tenemos acá. Fíjense que esta es más sencilla, pero bueno, se va a dar cuando el orden importe, ¿no? Cuando no participen todos los elementos y cuando haya repetición, es decir, que un elemento está en un grupo y el otro también, ¿no? Entonces, m a la n, ¿no? De la variación de m con repetición. M a la n directamente sería la fórmula. Y finalmente, tenemos el otro lado de acá, cuando venimos con importa el orden sí, pero ahora participan todos los elementos, la respuesta es sí, ¿sí? Ahora participan todos, y se repiten todos los elementos, pues en este caso podemos irnos por no o por sí. Si fuera no, estamos hablando de permutación, ¿sí? La permutación, que es la común, que es esta que está acá, factorial de n, es la fórmula de permutación, quiere decir que voy a armar agrupaciones en las cuales el orden de los elementos es importante, donde todos los elementos del conjunto van a participar, ¿sí? Y en este caso no se repiten los elementos. Esta es la permutación básica. Ahora hay una que le llama permutación circular, ¿no? Vamos a ver un ejemplo más adelante de la permutación circular, pero esto se da cuando tenés un conjunto de elementos donde nace en un punto y al hacer la agrupación va a terminar en un punto anterior, como armando un círculo. Imagínate que te piden agrupar a las personas que están sentadas en una mesa redonda, ¿cierto? Entonces, fíjate que ahí empiezas en un punto y termina en un punto anterior, ¿verdad? O sea, empiezas con Juan, y si al lado de Juan está María, pero te vas de Juan para la derecha, vas a ir avanzando hasta ir hasta María. Llegaste a María, pero no llegas a Juan otra vez. O sea, partes de Juan, pero no vas a ir hasta Juan, sino hasta uno anterior, ¿no? En este caso, la permutación se le llama circular, ¿no? No sé si en esta gráfica se pueda notar un poquito mejor. Es normalmente cuando nos piden hacer agrupaciones y puede haber un contexto de circunferencia en las agrupaciones. En una mesa redonda, puntualmente, se nota mucho más clarito, ¿verdad? Sé que hay muchas personas, ¿no? Entonces, en este contexto decimos que queremos hacer agrupaciones, sin embargo, partes desde un punto inicial, ¿no? Este, por ejemplo, ¿sí? Y fíjate que puedes hacer las agrupaciones entre los elementos que quieras, sin embargo, hasta aquí, ¿verdad? No tenés que llegar otra vez a incluir este, porque este ya está en la anterior, ¿cierto? Porque dice no repite, ¿no? No repite, este no puede volver a repetir. Entonces se le llama circular porque normalmente ocurre en ese contexto. Luego viene la permutación con repetición, ¿sí? Y su fórmula, bueno, P, red, ¿no? Permutación con repetición de n elementos de grupos de A y B. O sea, aquí lo que se quiere hacer es armar grupos de A elementos o de B elementos. En un ejemplo se va a notar mejor de cómo debemos tomar este A y cómo debemos tomar este B. Pero fíjense que el mayor va arriba, el grupo grande, n factorial, y abajo cada uno de los grupos que se quieren armar con este n se va con su propio factorial multiplicado.
¿no? Entonces, esas serían las 6 posibilidades que tenemos al realizar el análisis combinatorio. Básicamente nos basamos en estas preguntas simples para llegar a definir cuál va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios en los cuales nos van a ayudar a discriminar, y a medida que vayamos entrenando nos vamos a ir dando cuenta que no es muy difícil, ¿ya? Sobre todo es muy importante que no nos equivocamos en esta pregunta, ¿no? La primera, donde estamos diciendo si importa o no el orden en el cual están los elementos. De ello va a definir si te vas a ir por combinatoria o si te vas a ir por variación o permutación, ¿ya? Entonces son 6 fórmulas básicamente. Y bueno, tienen también sus propiedades. Con ese breve resumen, vamos a ver algunos principios de conteo. Por ejemplo, hablamos del principio de la multiplicación, el principio de la adición. Normalmente la multiplicación está asociada a la palabra y o and, y la adición o suma a la operación o or, ¿no? Entonces veamos este resumen. La multiplicación es y, ¿no es cierto? Y ese es producto, aquí debería ser un asterisco, o es una X, ¿no? Entonces se realiza un suceso y luego el otro suceso. O sea, ese es el contexto de y. Ocurre un evento y luego ocurre el otro. O sea que en el fondo van a ocurrir los 2 eventos, ¿no? Porque dice y. Sin embargo, en lo que es el contexto de la adición o la suma, dice, se realiza un suceso o evento o el otro, o el uno o el otro, ¿no? Entonces, muy diferente, entonces, fíjense, el contexto en el cual está hecho el y contra lo que está hecho el uno, ¿no? El y dice, ocurre este evento y luego este otro. En la adición dice, ocurre este evento o el otro, ¿sí? O el uno o el otro, pero no ambos, ¿no? Entonces, ahí está la definición conceptual de lo que es el y, o la interpretación del y el o. Veamos este ejemplo. Un ejemplo sencillito. En esta gráfica, ¿no?, nos muestra algo interesante. Fíjense que dice que hay 3 ciudades, A, B y C, ¿no? Y ahorita el tema es cómo se puede ir de A a B. Entonces aquí me está diciendo la gráfica, ¿no?, que de A a B existen 3 formas de llegar, ¿sí? Entonces fíjate, 1, 2 y 3, ahí está. Luego de B a C, tenés, dice, 4 formas diferentes. Entonces acá me está mostrando el camino, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4. Entonces ahí está de B a C. Pero luego está la pregunta de cuántas formas puedo viajar de la ciudad A a la ciudad C. Habiendo todas estas posibilidades, por aquí habían 3 caminos, por acá habían 4 caminos, pero ahora la pregunta es cómo voy a definir cuántas son las posibilidades que tengo para poder viajar de la ciudad A la C, para llegar de A a C por esos caminos que me han indicado que hay. Bueno, si hacemos un conteo de la ciudad A a la B, son 1, 2 y 3. Eso es lo que está mostrando acá. Entonces, esto es para ir de A a B. Pero para ir de B a C, ¿no?, tenemos 1, 2, 3, 4. Ahora, fíjate, o tomas el camino 1, o tomas el camino 2, o tomas el camino 3, o tomas el camino 4, ¿verdad? Entonces, uno de ellos, en el fondo, va a ser el camino que vas a tomar. Lo mismo que de A a B. O tomas el 1, o tomas el 2, o tomas el 3, pero ya llegaste a B, ¿no? Entonces aquí por eso está haciendo el principio de adición, por eso estás tomando el más, que es o 1, o 1, o 1. Entonces ahí está sumando. Ahora, si nosotros lo que queremos hacer es encontrar cuántas formas puedo llegar de la ciudad A a la C, ¿no? Fíjate que tú vas a decir, yo puedo ir de la unidad A, de la ciudad A o B de 3 formas, ¿cierto? Y luego tendré que ir de la ciudad B a la ciudad C de 4 formas. Entonces, fíjate que ahí viene el concepto de la multiplicación. De la ciudad A a B, 3 formas. De la ciudad B a C, 4 formas, que es lo que teníamos. Pero ahora, ¿cómo los junto? Bueno, tengo que ir primero de A a B y luego de B a C para poder llegar. Entonces, por eso está aquí el principio de multiplicación, es decir, que hay que hacer un producto. 3 por 4 es 12.
Entonces aquí definimos que de 12 formas puedo viajar de la ciudad A la ciudad C. ¿Sí? Entonces ahí está el principio de la adición, el principio de la multiplicación. Veamos un ejemplo un poco más pequeñito. ¿De cuántas formas diferentes puede vestir una persona que tiene 3 pares de zapatos, 2 pantalones, 3 camisas y 3 polos? Bueno, en primer lugar hay que ver que los 3 pares de zapatos, fíjate, zapatos tiene 3, ¿no? Son 3. Pantalones tiene 2, pero de esos 2 se va a poner uno solo. Y de las 3 camisas también se va a poner uno solo. Pero aquí tiene 3 polos. Entonces aquí yo estoy imaginando que o se pone la camisa o se pone el polo, pero no ambas, ¿verdad? Entonces ya estoy tratando de hacer un análisis de cómo voy a hacer las combinaciones. Ahora, Z de zapato, P de pantalón, C de camisa y P de polo. Eso me está diciendo en estas palabras. 3 pares de zapatos y, porque te vas a poner el zapato y el pantalón y ahora puede ser o camisa o polo, ¿no es cierto? Entonces aquí está diciendo o camisa o polo, ¿no? Ahí está el lo. Entonces, interesante el hecho de que tú te tienes que poner sí o sí el zapato, sí o sí el pantalón, por eso está haciéndolo con I, esto y. Ahora que el problema es que o camisa o polo, entonces ahí está con O, con el principio de adición. Entonces, tenés 3 zapatos, ¿sí? 2 pantalones, 3 camisas y 3 polos. Entonces hacemos operaciones, aquí tenés 6, por 2 es 12, por 3 es 36. Entonces, para que pueda poner o vestirse esta persona que tiene estos elementos para poder hacerlo, lo puede hacer de 36 formas posibles, ¿no? Tiene 36 formas de realizar la combinación de sus zapatos con sus pantalones y su camisa o polo que tenga que ponerse, ¿no? Entonces, ahí se nota mejor, ¿no? Lo que es el tema cuándo multiplicar y cuándo sumar, ¿ya? Este de las monedas parece complicado, pero no es así. Dice cuántos resultados diferentes se pueden obtener lanzando un dado o una moneda. Tenés el dado o tenés la moneda, ¿sí? Entonces, el dado tiene 6, ¿no? 6 caras, ¿cierto? 4, 5, 6, son 6. La moneda solamente tiene 2 caras, ¿no? Entonces, va 6 para lo que es el dado y 2 para lo que es la moneda. Ahora, en este caso decimos, el dado puede caer de 6 formas, ¿no? O la moneda 2 formas. O sea, no estamos diciendo en este caso que el dado va a caer de 6 formas y la moneda va a caer de 6 formas. Estamos diciendo que el dado cae de 6 formas o la moneda cae de 2 formas, de 2 maneras, o cara o sol, ¿no? Ahora, ¿por qué le pone suma? Porque las formas, las 2 posibilidades que tiene moneda no dependen del dado, ¿cierto? Son independientes. Tampoco las 6 formas de caer del dado dependen de la moneda. Entonces aquí está diciendo, bueno, tenés 8 posibilidades. Veámoslo de esta otra forma. Tenés aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son las posibilidades en el dado, y tenés cara o sol, ¿no? Que es de las monedas, ¿no? En este caso, tú dices todas estas posibilidades, básicamente son, en el fondo, 8, ¿ya? Entonces, si tenés esas 8, ¿cierto? Desde ese punto de vista, ¿qué pasaría? Fíjate, ¿qué pasaría si ahora lo que decimos nosotros, acá es I, por favor, aquí hubo un error que sí, ¿qué pasaría si nosotros dijéramos que la forma de caer del dado sí depende de la forma de caer de la moneda, ¿cierto? El dado tiene 6 formas de caer y la moneda 2 formas. Entonces aquí el contexto está cambiando, dice 6 por 2 es 12. A diferencia de lo que habíamos visto en el caso anterior, ¿no es cierto? Que habíamos dicho 6 más 2 igual a 8. Ahora, si tienes, ¿por qué sería de esta forma? Porque tú tendrías, mira, de las 6 formas que tiene el dado de caer, tú dirías 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Pero de esas 6 formas que puede caer el dado, la moneda puede caer cara, ¿cierto? Y luego, de otras 6 formas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el dado, la moneda puede caer sol, 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 ¿verdad? Entonces, de ahí es donde nace el concepto de que ahora son 12.
¿Por qué? Porque estamos diciendo que está dependiendo, ¿sí?, de cómo cae la moneda para definir el dado, ¿no? Entonces ahí están las combinaciones posibles. Entonces, cuando tengamos que hacer análisis combinatorio, hay que leer el enunciado. Es posible que a veces uno se vaya directo por intuición y diga, acá en esta ordenación no importa el orden, o acá yo tengo que sumar o tengo que multiplicar, pero hay que revisar el contexto del enunciado. O sea, ¿qué me está pidiendo? Acá, ¿no? Me dice, ¿cuántos resultados diferentes se pueden obtener lanzando un dado y una moneda? ¿Sí? Fíjate cómo te lo pone, ¿no? Lanzando un dado y una moneda. Sin embargo, en el ejercicio anterior, ¿no?, en el ejercicio anterior te dice, ¿no?, ¿de cuántos resultados diferentes puedo obtener lanzando un dado o una moneda? ¿Cierto? Eso quiere decir, o lanza el dado o lanza una moneda. Entonces ahí está arrancando y diciendo 8, suma ambos 8. Cosa diferente del enunciado que estamos ahora, ¿no? Habla del dado y la moneda, ¿no? Y en este caso estamos viendo que son 12. Ya, acá lo vamos a corregir de una vez, para que no haya ese error de taipeo. Acá es y, la palabra clave para definirlo con el enunciado. Entonces ustedes, por favor, siempre revisen esas palabras claves a la hora de definir si van a hacer suma o si van a hacer multiplicación a la hora de contear, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces hay que ver el enunciado para ver qué vamos a hacer, porque nada está seguro a no ser que lo tengas definido en el enunciado. Bien, entonces ahora vamos a ver algunos análisis, por ejemplo, la combinación. Sabemos que en recuerden el arbolito, ese arbolito hay que como que tenerlo a un ladito para irlo estudiando, para ir recordando los conceptos, ¿ya? En la combinación, la palabra clave es que no importa el orden en el cual hagas las agrupaciones, ¿sí? No importa el orden. ¿En qué tipo de agrupaciones no importa el orden? Por ejemplo, en el grupo cuando yo les digo a ustedes, ármense grupos de 3 personas, ¿verdad? Ustedes son, por decirte, 30 alumnos. Les digo, ármense grupos de 3 personas. Entonces, cada uno busca con quién, ¿no? Pero al final quedan de a 3, 3, 3, todo el mundo. Pero al haber armado el grupo de 3, todos son iguales, ¿verdad? No importa si María entró primero al grupo, Juan entró después y Pedro entró de último. No importa realmente. Lo que está sí importando es que 3 forman el grupo de ustedes. Pero no importa en qué orden entraron o no importa en qué orden ustedes estén trabajando, la verdad que no, o sea, no hace más y menos. Sin embargo, si yo después de haber armado o después de iniciar la clase les digo, armen grupos de 3 personas y definan quién va a ser el presidente o el jefe del grupo, ahí las cosas van a cambiar, ¿verdad? Porque ustedes van a poner una de las personas del grupo como jefe del grupo. Entonces ahí sí va a importar el orden, porque alguien es primero, alguien va a ser segundo y alguien va a ser tercero, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, primera cosa que hay que recordar de combinación es que no importa el orden en que hagas tus agrupaciones, ¿listo? Eso no es importante. Desde el punto de vista general, la definición dice, llamamos una K, ¿sí? Una K, combinación de elementos de S a cualquier selección de K elementos de S, es decir, a cualquier grupo de K elementos de S, que es el número total de elementos que participan, en los cuales no importan sus órdenes relativos, más o menos lo que habíamos estado mencionando. La fórmula del combinatorio, básicamente sin repetición, es esta, ¿no es cierto? A nosotros acá habíamos dicho n factorial, n menos k por k factorial, que es exactamente la misma fórmula que vimos en el arbolito que hace un momento mostré, ¿ya? Veamos ahora un poquito el concepto más definido. Si bien nosotros decimos que la combinatoria, ¿sí? La combinatoria lleva esta fórmula, fíjate, m en n, el desglose sería m factorial sobre n factorial por m menos n factorial. Esta sería la fórmula del combinatorio, ¿ya? Sin repetición, ¿ok? Si hacemos a relación con lo que es la permutación, por ejemplo, vamos a encontrar algo interesante. Dice que el combinatorio por la permutación
¿sí? Es igual a la variación. Entonces aquí está haciendo esta relación y está diciendo que puedes encontrar, dividiendo la variación entre la permutación, va a ser igual a las combinaciones, ¿no? Está haciendo una relación conceptual entre ambas y sí es cierto, porque cuando tú agarras la fórmula de la variación, acá está, y luego la permutación, ¿no es cierto? Acá está, y tú divides estos dos, te encuentras con la misma fórmula, ¿sí? Que define al número combinatorio sin repetición, ¿ya? Bueno, las combinaciones sin repetición o combinaciones ordinarias, porque es la más común, ¿ya? De m elementos tomados en grupos de n en n, son distintos grupos con elementos distintos. ¿Por qué? Porque no se pueden repetir, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a formar estos grupos? Veamos un ejemplo sencillo. Para construir combinaciones sin repetición, podemos partir de este conjunto, dice 1, 2, 3, 4. Y podemos construir todas las combinaciones sin repetición posible. Ahora, si hablamos de agrupaciones de un elemento, ¿no es cierto? Solamente, ¿no? Acá tenés 4 elementos y te dice que hagas grupos de a 1, pues no solo vas a tener un primer grupo con el 1, un segundo grupo con el 2, un tercer grupo con el 3 y finalmente un cuarto grupo con el 4, porque no hay otra posibilidad. Ahora, si lo que nos dicen es que vamos a utilizar grupos de 2 elementos, ¿ya? Si vamos a utilizar grupos de 2 elementos y no se pueden repetir, entonces tú agarras esto y dices, no, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, ¿sí? 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4. Luego agarras el 2. 2 con 1, no puede ser 2 con 1. ¿Por qué no puedo armar 2 con 1? Porque ya existe 1 con 2. Entonces 2 con 1 no va a ir. 2 con 2 tampoco, porque el 2 se está repitiendo en el mismo grupo, no puede ir 2 con 2. 2 con 3, sí, si no hay 3 con 2. A ver, 2 con 3 está bien, porque no había 3 con 2, ¿verdad? Es decir, que acuérdate que aquí no importa el orden, ¿sí? Al decir no importa el orden, te está diciendo que si lo desordenas ya está participando. A esto me refiero, ¿no? Tenés el grupo A que dice 1, 2, 3, 4, ¿no? Y ahora si te están pidiendo hacer grupos de 2 en 2, ¿no? Entonces tú vas a intentar hacer, lo más fácil es decir, bueno, agarraré, por ejemplo, 1 con 2, está bien, el primero con el segundo, ¿sí? Luego dices, agarraré el primero con el tercero, 1 con 3, agarraré, luego dices, el primero con el 4, 1 con 4, y ya se acabó todo lo que podías hacer con 1. Y luego puedes hacer lo mismo con el 2, ¿no? El 2 con el 1, ¿sí? El 2 con el 2, acá me olvidé el 1 con 1, pero es que no lo puse por si acaso. Es que también pude haber propuesto 1 con 1, pero no se puede repetir el 1 en el mismo lugar, por lo tanto, este de acá no debería participar, ¿ya? Entonces le tendríamos que tachar, le pondríamos una tachada indicando de que este no va, por si acaso. ¿Listo? Y sí, miren, yo agarro las combinaciones de 2, digo 2 con 1, 2 con 2, ¿sí? Sé que me estoy equivocando, pero es para que no les muestre. 2 con 3, ¿sí? Y luego dices 2 con 4, ¿no? Y ahí empezamos a revisar. 2 con 1, ya existe el 1 con 2. Entonces no puedo poner 2 con 1 porque ya existe el 1 con 2. Este no puede estar si no estaría repitiendo. El 2 con 2 no, porque el 2 se está repitiendo dentro de mi conjunto. El 2 con 3, ¿existe el 3 con 2? No, esto está bien. El 2 con 4, ¿existe el 4 con 2? No, esto está bien. Entonces, por esa razón, fíjate que acá 2 con 3 y 2 con 4, nada más, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Continuamos adelante. Así como encontré combinaciones con el 2, lo mismo voy buscando combinaciones con el 3. El 3 va a ir con el 1, ¿sí? El 3 va a ir con el 2. El 3 va a ir con el 3. Y luego el 3 va a ir con el 4. ¿No? Pero ahora vamos a revisar. El 3 con el 1, el 1 con 3 ya está, entonces no puedo usar el 3 con el 1, este se va a ir. El 3 con 2, 2 con 3 ya está, entonces este tampoco va a ir. 3 con 3 no, porque se repite.
3 con 4 sí, porque no está el 4 con 3, ¿no? Entonces, fíjense cómo han quedado 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 posibilidades, ¿sí? Que es lo mismo que tenemos en el ejemplo. Entonces, simplemente es para entender el contexto de lo que significa que no importa el orden, ¿ok? Y bueno, de esa manera podemos contar cuántos hay aplicando la fórmula del número combinatorio, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a quedar con esta fórmula mn y la fórmula del número combinatorio, que es m factorial sobre n factorial por m menos n factorial, que era la forma de resolver este combinatorio, ¿ya? Veamos ahora un ejemplo de combinación sin repetición. Hay 8 alumnos y se quiere elegir un comité formado por 3 alumnos. O sea, de los 8 solamente se quieren tomar 3 estudiantes para armar un comité para alguna cosa. Entonces, miren, acá, lo primero que me voy a preguntar, ¿importa el orden en que estén los 3 alumnos? Pues me parece a mí que no, porque dice simplemente tomar 3 alumnos, pero no dice que uno va a ser jefe, o otro va a ser secretario, o otro va a ser segundo jefe, ni nada. O sea, solo toma los 3 y no importa en qué orden van a estar, ¿no? Ahora, acá tampoco participan todos los elementos, ¿no? Porque de 8 solamente va a tomar 3 elementos. Ahora, la pregunta clave, ¿se pueden repetir o no? Acá el conjunto de 3 elementos, de 3 estudiantes que se va a tomar. De 8 estudiantes dice que escojamos 3 para alguna función, ¿ya? La pregunta es, ¿será que dentro del grupo de 3 puedo tener un estudiante haciendo doble función? ¿Sí o no? A ver. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? En este caso me está pidiendo formar un solo comité, ¿ya? ¿Importa el orden? No. ¿Participan todos los elementos? No, solamente 3 van a participar. ¿Se repiten los elementos? La respuesta es no. ¿Por qué digo que no se repiten? Porque tiene que tomar 3 personas distintas, o sea, para armar el comité. No está diciendo que una persona puede hacer el trabajo de 2 cosas al mismo tiempo, puntualmente está pidiendo 3, por lo tanto no se van a repetir en estas agrupaciones los elementos. Entonces de esa forma llego a la definición del combinatorio, de 8 elementos voy a hacer agrupaciones de 3, ¿no? En este caso, ahí está la definición de la fórmula, ¿no? Para encontrar, ¿sí? Entonces aquí está m, n menos n factorial. Lo reemplazamos acá, ok, fíjate que está el mayor 8 de 3, ¿sí? El combinatorio de 8 de 3, el mayor va arriba, acuérdate de eso, por favor, y abajo va la recta, ¿no? La forma más fácil de nunca olvidar es que te acordes que la fórmula del combinatorio normalmente la manejamos así, ¿verdad? Y decimos, en este caso diríamos n sobre n, ¿ya? ¿No? Entonces esa es la definición del número combinatorio y de acá, ¿sí? De acá se está viniendo para acá, ¿ya? Entonces eso es algo importante a recordar. Ahora, el n es el número de elementos en total, en este caso es 8, ¿ya? El 3 es las agrupaciones que quiero hacer, son de 3 nada más, y luego dice n menos m, 8 menos 3, en este caso es 5. Acá está un poco al revés, igual lo voy a arreglar porque la verdad que no sé qué pasó con estas traducciones que hemos hecho acá. Sí, acá dice n en el fondo es 8, para que coteje con la fórmula, fíjense, y m en este caso es 3, que es las agrupaciones que se quiere hacer, ¿ya? Ahora sí coincide completamente. Bueno, entonces, resolviendo el factorial, miren qué importante este concepto que vimos antes, ¿no? El factorial de 8 sobre el factorial del 3 sobre el factorial de 5. Ahora, aquí se ha desglosado todo el factorial del 8, que está bien, sí, de 8 hasta 1. Se ha desglosado el factorial del 3, 3, 2, 1, por el factorial del 5, ¿no? Entonces, luego, pues va a hacer simplificaciones. Me supongo que va a simplificar todo esto con todo esto. Luego tenés el factorial del 5, también lo va a desglosar y va a ir calculando, ¿no? Entonces, esta es una alternativa de cómo solucionar lo que es el resultado. No va a depender mucho de ustedes, pero
Ya, miren, esto no lo aconsejo. Han deshecho todos los factoriales, están multiplicando y bueno, llegó al resultado que es 5, 6. Una mejor alternativa para este tipo de ejercicios donde hay factorial en numerador y en denominador es, no sé si recuerdan que en clase anterior yo ya les sugerí, que siempre miren el denominador o el numerador, ¿no? Y ustedes vayan a que uno de ellos, ¿no?, se convierta en el menor de los factoriales. En este caso, acá tenías 3 factorial y 5 factorial, ¿sí? Arriba tenías 8 factorial. Entonces, la idea es deshacernos de los factoriales más grandes para poder hacer cálculos mejores o más rápidos. Miren, el factorial de 8 es 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Esa es la definición del factorial de el 8. Y abajo pudiste tener el 3 por 2 por 1, que era el factorial de 3, por el factorial de 5, ¿verdad? Entonces aquí ya tenías la operación de la división. Y claramente, ¿no?, podés simplificar los factoriales 5 con 5, ¿no es cierto? Entonces, como hacemos a veces a mano esto, pues es mejor ver ese tipo de ayuda, ¿no? Estoy yendo al factorial más grande, en todo caso, que pueda simplificar entre el numerador y el denominador, ¿no? Y abajo te quedaste 1 por 2, 2 por 3, son 6, ¿sí? Abajo te quedaste con 6 y arriba te quedaste 8 por 7 por 6, ¿sí? Y abajo simplemente te quedaste con 6, ¿no? Entonces, si tú miras y dices, bueno, esto sigue así, acá lo más conveniente es hacerme del 6, 7 por 8, 56. Entonces yo he hecho mucho menos operaciones que este de acá y he llegado al mismo resultado, 56. ¿Listo? Entonces cuando hacemos operaciones con factorial podemos explicar mucho si lo sabemos las propiedades, sabemos la definición. El resultado sería 56. Entonces, si se quiere elegir un comité formado por 3 alumnos, ¿cuántos comités diferentes se pueden formar? Dicen, ¿no? O sea, ¿hasta cuántos podemos llegar a formar? En este caso, si de 8 tenés que agarrar de 3 en 3, al hacer las combinaciones posibles para lograr las agrupaciones, me está diciendo que esto lo puede llegar a hacer 56 en total, ¿no? Entonces, eso es lo que estábamos buscando acá. Si bien un comité estaba armado por 3 personas, entre las 8 que se pueden combinar de diferentes maneras, pues voy a encontrar, dice, 56 posibilidades de cómo agrupar a las 8 personas, ¿ya? Eso me está diciendo este resultado. Bien, entonces aconsejarles que siempre trabajen con definiciones del número del factorial para simplificar la operación del combinatorio, ¿ya? Y bueno, así también tenemos lo que es la combinación con repetición. Su fórmula es un poco diferente. Fíjense que ya no es m en n, es m más n menos 1. Esa sería la fórmula general de la combinatoria con repetición. Acá ya podemos ver elementos repetidos, las agrupaciones que se van a hacer. Caso puntual que estuvimos viendo, no sé si recuerdan, a conjunto de 4 elementos. Si vamos a hacer agrupaciones de 1, está bien, eso no va a cambiar, va a ser 1, 2, 3, 4, pero ahora cuando hagamos agrupaciones de 2 en 2, ahora sí se pueden repetir, ¿verdad? Porque dice con repetición. Entonces ahí está el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ¿no es cierto? Todos los del 1 están participando. Ahora, el 2, 1, no. ¿Por qué no el 2, 1? Porque no importa el orden, ¿se acuerdan? No importa el orden, entonces yo no puedo poner 2, 1 y tener 1, 2. ¿Sí? Ahí es un contexto que hay que tomar en cuenta. Pero el repetido, porque 2 con 2 o 1 con 1 son repetidos, sí lo puedo tomar porque aquí dice con repetición. Entonces tengo el 2, 2, el 2, 3 lo tomaré. Si no está el 3, 2, como no estaba el 3, 2, lo tomé el 2, 3. El 2, 4 también porque no está el 4, 2. Entonces hasta ahí está todo bien. Combinaciones de 3. 3 con 1. No puedo porque 1 con 3 ya está. 3 con 2. 2 con 3. Aquí está. Tampoco voy a poner. 3 con 2 no puedo. 3 con 3 sí va a entrar. Ahí está. 3 con 4 también lo toma porque no existe un 4 con 3. Ahí está. Y ahora el 4. 4 con 1. Ya tienes 1 con 4. Entonces 4 con 1 no va. 4 con 2. 2 con 4 ya está. No lo tomas 4 con 2. 4 con 3. 3 con 4
ya está. Tampoco puedes tomar 4 con 3. 4 con 4 sí, porque no está en ningún lado, y además estás admitiendo repetición dentro de una combinatoria, ¿sí? Entonces a eso se refiere con repetición en todo caso. Ya hay que tomar en cuenta la fórmula, que ha variado un poco, ¿no? Y por eso y nos va a ayudar a tener un conteo exacto. Entonces, cuando nos digan cuántas hay, cuántas construcciones puedo lograr, en el fondo lo único que tengo que hacer es armar la fórmula de combinación con repetición, ¿ya? Bien. Un ejemplo. Bueno, si se detienen en una heladería, dice, y observa 5 sabores distintos de helado, ¿no? ¿Cuántas bolas de 3 sabores puedes elegir? Dice, ¿no? Te está preguntando, ¿no? ¿Cuántas bolas de helado de 3 sabores podemos elegir? Las preguntas siempre son las mismas, y son las mismas que les mostré en el árbol del principio del tema, ¿ya? ¿Importa el orden? Dice. No, no importa, porque todavía estamos hablando de combinación. Fíjate que no sé si la roja me pone primero, la segunda o de segundas. A mí lo único que me interesa es que me dé los tres sabores de helado, ¿verdad? Porque eso es la ración, ¿sí? Entonces, ¿importa el orden? No. ¿Participan todos los elementos? No, porque en la heladería puede tener 20 sabores y yo de esos solamente tengo que escoger 3 sabores, ¿ya? ¿Se repiten los elementos? Sí, es que puede ser que yo me guste mucho el chocolate y me diga, bueno, quiero los 3 de chocolate, ¿cierto? Otro le puede decir, deme de frutilla 2 y una de vainilla. Entonces ahí estamos viendo que se pueden repetir los elementos. Y derivado de estas 3 respuestas, estamos derivando en combinación con repetición. Entonces aquí, en el ejemplo, la fórmula, ¿cierto? El mayor va arriba, ¿sí? Y el menor va abajo, ¿ya? En este caso, la combinación con repetición de m en n, ¿no? Ahora, el mayor es m y el menor es 3, ¿sí? Entonces está agarrando m más n menos 1 sobre n, que es el menor, ¿ya? M menos 1 factorial, ¿no? Entonces, si vamos otra vez a la fórmula, es la misma que les puse en el punto anterior, es esta que está aquí, ¿sí? Pero está llevada a forma de factorial, o sea, la está expresando la definición del número combinatorio como un número factorial, ¿ya? Pero viene de esto, m más n menos 1, ¿ya? Otra vez. ¿Okay? Si definimos ese número combinatorio, miren, m más n, el de arriba, m más n menos 1 era el de arriba, sobre el de abajo, que es n, más m menos 1 factorial, ¿sí? Entonces ahí está la fórmula. Si hacemos los reemplazos, el m es el mayor, que es en este caso 5, el n es el grupo de 3, 5 más 3 menos 1, factorial de 7, n factorial, 3 factorial, 5 menos 1, 4 factorial, ¿sí? Entonces ahora, antes de que yo lo haga, ¿a qué factorial pudiera simplificar aquí? Si arriba en el numerador tenés factorial de 7 y abajo tenés de 3 y 4, ¿con cuál factorial pudiera hacer una simplificación para disminuir mucho las cantidades? ¿Con factorial de 3 o ¿Factorial de 4? ¿Con cuál? ¿Factorial de 4? Sí, ¿no? Porque con ese voy a poder simplificar más. Ese creo que ya está hecho correcto. No, miren otra vez aquí, se hizo todo el desglose para llegar a este valor, pero nosotros podemos hacer todavía acá, decir, el 7 es 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Ahí está, ¿no? Y luego tenés el 3 factorial, que puedes de una vez desglosarlo, ¿sí? Por el 4 factorial. Y de esa manera, ¿no? Tú dices, bueno, acá tenemos una división, ¿sí? Bueno, acá está el símbolo igual. Y acá vamos a simplificar el 4 factorial con el 4 factorial. De esta manera, esto va a llegar ahora a decir que tenés 7, va a ser igual a 7 por 6 por 5, y abajo en el denominador 3 por 2, 6 por 1, 6, ¿verdad? Vas a tener el 6. Entonces nuevamente, otra vez tenemos la misma situación de que podés simplificar el 6
Y 5 por 7 igual a 35. ¿Sí? Que es exactamente el mismo valor que tenés en el desglose. Pero lo hemos hecho mucho más rápido y corto, ¿verdad? Bien, entonces, cuando es combinación con repetición, tenemos que nada más aplicar la fórmula correcta, ¿ya? Ahora vamos al siguiente. Vamos a guardar esto. Ok. Ahora hablemos de lo que es la permutación. Este es el que tiene la fórmula más sencilla, ¿no? La permutación. Está completamente opuesta a la combinatoria, por cierto, porque en la permutación ahora me interesa el orden, ¿sí? En combinación no importaba el orden, ¿no? Ahora aquí sí va a ser importante el orden. Pero tenemos también permutaciones sin repetición y permutaciones con repetición. Si hablamos de sin repetición, la fórmula de la permutación se va a ir directamente a n factorial, donde n es el número de elementos al cual hay que hacerle permutaciones, ¿ya? O agrupaciones en las cuales el orden no es importante. Entonces, digamos, si tengo por acá un ejemplo, cómo se forman. Tenemos un conjunto A, donde únicamente existe una permutación posible porque tenés solamente un elemento. Pero acá tenés dos, ¿sí? Tenés dos elementos. Entonces dice la fórmula que es factorial de n. Factorial del 2 es 2. Ahora, las dos permutaciones posibles son 1 con 2 y 2 con 1. ¿Por qué? Porque las permutaciones son agrupaciones, ¿verdad? 1 con 2 y 2 con 1. ¿Por qué está haciendo también al revés? Porque ahora dice que el orden, ¿no es cierto?, sí va a ser importante. O sea que al poner 1 con 2 es distinto de poner 2 con 1. El orden ahora es importante en permutación. Por eso es que dice que ahora de estos dos puedes hacer combinaciones de 2, ¿no? Ahora, si fueran 3 elementos, permutaciones con factorial del 3 es 6, entonces quiere decir que hay 6 posibilidades. Como dice permutación sin repetición, entonces significa 1 con 1 no va, ¿sí? Pero este quiere con 3, ¿no? Entonces aquí dice 1, 2, 3, ahí está, 1, 2, 3. Luego el 1, 3, 2, ahí está. 2, 3, 1, 2, 1, 3, ¿sí? 2, 1, 3. Y luego 2, 3, 1, ¿sí? 2, 3, 1. Y luego del 3, agarra el 3, 1, 2, ¿sí? Luego 3, 2, 1. Entonces te estás fijando que estas son las 6 posibilidades con permutaciones con 3 elementos, ¿ya? En este la característica es de que el orden ahora sí importa, o sea, no va a ser lo mismo poner 1, 2, 3 que poner 1, 3, 2. Estos dos no son iguales. ¿Por qué? Porque los dígitos tienen una ordenación y aquí sí importa el orden en el cual vayan los dígitos, ¿no? Ahora no hay repetición, eso quiere decir que no observamos que un elemento esté dentro de la misma agrupación más de una vez, por eso dice sin repetición. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántos hay? Utilizando la fórmula de permutación sin repetición, en este caso n factorial, ¿no? Este es un ejemplo de cuántas formas diferentes se pueden sentar m personas en una fila de 8 asientos. Tenés m personas y la fila es solamente de 8 asientos. Entonces, quieres saber de cuántas formas las puedes sentar a 8 personas en los 8 asientos, ¿no? Entonces, ¿importa el orden en el cual van a estar las personas? Sí, importa quién va primero en la fila, segundo, tercero y cuarto. Entonces, definitivamente el ejemplo es de permutación, ¿ya? Porque el orden sí era importante. Ahora, cuando hagamos el cálculo de las agrupaciones, si sabemos que el orden es importante, solo debemos recordar que al hacer las agrupaciones no se puede repetir un elemento más de una vez dentro del mismo grupo, ¿no? Entonces, acá tenías 8, lo vamos a explicar así. Tenías los 8 asientos, ¿no es cierto? A la permutación la tienes que ver así, ¿sí? Tenías los 8 asientos y en cada asiento cabía una persona a la vez, ¿no? Entonces, la pregunta es de cuántas formas puedo agrupar, ¿no? En estos 8 asientos a las m personas, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Como son 8 asientos,
¿sí? Significa que en el asiento 1, en el primer asiento, se pueden sentar, ¿no es cierto?, 8 personas, ¿sí? 8 personas de diferente manera. Pero, ¿qué pasa con el otro asiento? ¿Sí? Dice que van a ser 7. ¿Por qué 7? Porque este de aquí ya está ocupado. Esto es 1 menos 7. 7 formas. ¿Qué pasa con el tercer asiento? Va a ser de 6. ¿Por qué? Porque los 2 anteriores ya estaban ocupados. Entonces solamente vamos a agarrar 6. Aquí van a ser 5 porque los otros 3 están ocupados. Aquí solo 4. Aquí solo 3. Aquí solo 2. Y aquí solamente 1. ¿No? Entonces estamos viendo todas las agrupaciones posibles de las 8 personas en la fila. Es que fíjate que si son 8, si estoy ocupando el primer asiento, ¿no?, con una persona, ¿no? Entonces eso significa de que los otros asientos van a tener menos esa posibilidad, ¿sí? 7 posibilidades, luego 6, luego 5, luego 4, luego 3, luego 2 y luego 1. Ahora, ¿con qué principio me voy acá? Me voy pues con el principio de la multiplicación. Acuérdense los principios de conteo, porque esto que dice y de 8 y 7 y 6 y 5 y 4 y 3 y 2 y 1, ¿no? Entonces, eso sería desde el contexto práctico. Sin embargo, tú al mirar esto, si te acuerdas, esta sería exactamente la definición de lo que es el número factorial. Y la permutación sin repetición es factorial de n, ¿sí? Entonces ahí está. Un poquito lo he tratado de mostrar de que son 8 asientos los que se tienen que ocupar y que ni bien ocupas el primero, para los demás va disminuyendo las posibilidades, ¿verdad? Acá tenés 1, acá tenés 2, acá tenés 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿por qué? Porque va a ir disminuyendo una, ¿no?, que ya no vas a tener que combinar, porque ya le estás dando un lugar, ¿cierto? Entonces, sin embargo, este es el concepto puro de lo que es la permutación. ¿Listo? Permutación sin repetición. Factorial de 8 en el fondo es 40.320. ¿Ya? 40.320. En este se va de repente a esclarecer un poquito más. Dice, ¿de cuántas formas distintas puedo sentar a 5 personas en una fila, medio parecido a la anterior, ¿sí? En una fila de 5 asientos vacíos, ¿no? Entonces, un poquito se parece al anterior ejercicio. Entonces, estamos viendo otra vez las preguntas, ¿no? ¿Importa el orden? Sí. Importa que en primero, segundo, tercero, eso no ha cambiado. ¿Participan todos los elementos? Ahora sí participan todos. Fíjate que de 5 personas que hay en la fila, va a ocupar 5 asientos vacíos. Entonces participan todos. ¿Y se repiten los elementos? No. ¿No es cierto? Porque dice permutación sin repetición. Entonces tenés n de 5 y el factorial del 5, en este caso es 120. ¿No? Entonces ahí está. ¿Ok? Sin embargo, podemos hablar a veces también de lo que es la permutación circular. Les había mencionado de que esto es buena idea recordarlo, ¿ya? Esto se da en ocasiones, por ejemplo, dice, ¿de cuántas formas distintas puedo sentar 5 personas alrededor de una mesa redonda? Dice. Entonces, ahí el decirte que va a ser la mesa redonda te está dando el contexto de que estamos hablando de permutación circular, ¿no? Entonces, lo mismo, pero va a cambiar la fórmula porque ahora es permutación circular. Entonces, n-5, en el fondo esto va a ser un 4 factorial, ¿no? Y bueno, el 4 factorial es igual a 24. Entonces, hay 24 posibilidades de combinación, ¿ya? O de permutación, en todo caso, ¿no? Que es la agrupación que se va a hacer, ¿sí? Entonces, la única forma de no confundirnos de qué vamos a aplicar es teniendo ese arbolito que vimos al principio de la clase, siempre en memoria, con estas preguntas para que sepamos hacia dónde vamos a trabajar, ¿sí? Estas preguntas que están acá. Sí o sí hay que preguntarnos cada vez que recibamos un ejemplo para tener más claro cómo aplicar y qué fórmula aplicar, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver la permutación con repetición, ¿no? Que tiene la fórmula de n factorial sobre, esto no es n, es n sub 1 factorial por n sub 2 factorial por hasta n sub k factorial, ¿sí? Entonces, esto más o menos tiene que ver con el hecho de que se van a hacer
agrupaciones, pero diferentes, ¿ya? Van a agarrar un conjunto N, ¿sí? Y de este conjunto N van a hacer agrupaciones de acuerdo a N1. Y luego van a hacer agrupaciones de acuerdo a N2, y luego agrupaciones de acuerdo a N sub K. Es decir, que no es un tipo de agrupación, son varios, ¿ya? Entonces, veamos un pequeño ejemplo. Dice calcular el número de permutaciones con repetición de 6 elementos, ¿ya? El n es 6 elementos en los cuales el primer elemento se repite 2 veces. Me está diciendo el n sub 1, ¿sí? El primer elemento se repite 2 veces. El n sub 1, entonces 2 factorial acá. El segundo se repite 4 veces. Entonces el n sub 2 es 4 factorial. Acá, ¿cómo lo voy a escribir? Permutación de 6, que es el mayor, de 2,4. 2,4 son los grupos que quiere hacer. Si el elemento que se repite 2 veces fuera distinto, obtendríamos a partir de cada permutación factorial del 2. Es lo que habíamos dicho, ¿no? Factorial del 2. Y luego para el otro, ¿no es cierto? Porque habla de que el segundo va a tener... ¿dónde estás? 4, por algún lado lo vi, aquí está, el segundo se repite 4 veces, eso significa factorial de 4. Entonces aquí sería 2 factorial por 4 factorial. Y este n sería el número de elementos que se tenía en total, que en este caso eran 6, factorial de 6, ¿sí? Aquí visto en el ejemplo, de 6, grupo de 2 y 4, lo puedes representar así, pero de todas formas esto es igual a factorial de 6 sobre factorial del 2 por factorial de 4, así como estamos viendo acá. Y lo mismo podemos resolver reduciendo, ¿no? La expresión muy rapidito. A ver, veamos. Tenés arriba 6 por 5 por 4 factorial. Y abajo tenés el 1 por 2 por 4 factorial. ¿Sí? Entonces acá lo que podemos hacer es decir que esto está igual a esto. Simplificamos el 4 factorial y acá nos va a quedar 6 por 5, 30, y abajo nos va a quedar 1 por 2, 2. Entonces eso significa que esto va a quedar en 15, ¿no? 15 va a ser ya el resultado para este ejercicio, ¿ya? Entonces, las permutaciones son también de los dos tipos, por si acaso. No están viendo que combinatoria hemos visto con repetición y sin repetición. Para permutación lo mismo. Otra vez estamos viendo que tiene con repetición y sin repetición, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta. Entonces acá, si no me equivoco, el cálculo está un poquito largo, pero igual va a salir el resultado. Permutaciones con repetición. Ya dice, ¿cuántas palabras de 6 letras puedo armar con las letras de la palabra Google? Ok, si la G se repite 2 veces. Sin repetición. Y luego vamos a ver la otra que es, mira que dice de m sobre n, ¿sí? Entonces el m es el número total de elementos, m factorial numerador, y n sería iría en el denominador, pero restado del mayor, m menos n factorial. Esa es la definición de la variación sin repetición, ¿ya? ¿Cuál es el contexto? Variaciones sin repeticiones o variaciones ordinarias le llaman, ¿no? Bueno, combinación ordinaria también le llamaban a la combinación sin repetición, por si acaso, ¿ya? De n elementos tomados de n en n. Eso es el concepto básico, ¿ya? Veamos cómo se forma. Acá tenés un conjunto de 1, 2, 3, 4, ¿no? Y entonces dice, si vas a tomar de un solo elemento,
pues te quedas con el grupo 1, 2, 3, 4, solo vas a armar 4 grupos de 1 cada uno. Pero si vas a tomar de a 2 elementos, se puede partir del orden 1 añadiendo al segundo, o sea, el primero con el segundo, el primero con el tercero y así sucesivamente. Y en todo caso hay que tomar en cuenta que no se puede repetir, el orden importa, ¿ya? Entonces, vamos, empecemos a hacer variaciones ahora. Y van a ver que no es lo mismo que habíamos visto en lo que es la combinatoria que estuvimos viendo al principio. Entonces, si vas a hacer, tenías el conjunto A, que es 1, estaba por el 1, 2, 3, 4. A la hora de definir variaciones que puedas hacer de 2 en 2, tú vas a decir el 1 con el 2, ¿sí? Primero los vamos a poner el 1 con el 3, ¿sí? Luego vendría el 1 con el 4, ¿sí? Y 1 con 1 no va porque dice sin repetición. 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, ¿sí? Ahora, se acabó las variaciones con 1. Tendría que irme con, ahora el 2. 2 con 1, en este caso, acuérdate que el orden importa. No puedo poner 2 con 1 porque ya está el 1 con el 2, ¿verdad? O sí puedo poner. ¿Quién me dice? El 1 por 2 está acá y la pregunta es si puedo poner 2 con 1, que sería la primera combinación del 2. ¿Qué dice nuestra teoría? En variaciones, primera pregunta, ¿importa el orden? La respuesta es sí. Entonces, fíjate que si yo tomo el 1 con el 2, no es igual que tomar el 2 con el 1, porque aquí importa el orden en el cual están. 1 con 2 es distinto de 2 con 1, porque el orden es importante. Entonces, yo tengo que tomar al 2 con 1. ¿Ok? Vamos con el otro. El siguiente sería 2 con 2, pero no lo puedo usar porque se va a repetir y este es sin repetición. Me salto. 2 con 3. ¿El 2 con 3 lo puedo ocupar? Sí, porque tampoco existe el 3 con 2 y no importaría, ¿verdad? El 2 con el 4 también lo puedo poner porque no existe otro 2 con 4 anterior, ¿cierto? Voy ahora a trabajar variaciones con el 3. El 3 con el 1, está bien. A pesar que existe 1 con 3, porque importa el orden en que están. Está el 3 con el 1. El 3 con el 2 también va a estar porque el orden es diferente al 2 con 3. ¿Sí? Ahí está. Otro que tendría que entrar es el 3 con 3. ¿Sí? Pero no lo pongo porque se repite. Entonces 3 con 4. Ahí está. ¿No? Luego sigo lo mismo exactamente, pero ahora con el 4, ¿no? 4 con 1 va a estar, no hay problema. 4 con 2 también, ¿sí? 4 con 3 también, ¿sí? Pero 4 con 4 ya no, porque se estaría repitiendo. Entonces, ahí están las variaciones posibles que podemos hacer en este grupo, ¿ya? Ahora, ¿se parece un poco a la combinatoria? Pues sí, se parece un poco. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. En combinatoria, el orden no importaba. En variación, el orden sí importa. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, nosotros podemos determinar cuántas variaciones son posibles utilizando la fórmula, ¿no? De variación de 4 en 2, por ejemplo, dice, fíjate, de los 4 elementos que tenía, he hecho variaciones de 2 en 2, ¿verdad? Entonces, 4 de variación con 2 llevado a fórmula, factorial de 4, dividido entre factorial de 4 menos 2 es 2. Factorial de 4 dividido entre factorial del 2 va a ser igual a el 2 en todo caso, ¿ya? Entonces, nosotros en el siguiente ejercicio lo vamos a desglosar, pero por favor, esto no tiene que tener duda ustedes, el tema de que este valor ha sido calculado de esta fórmula que estamos viendo acá, ¿sí? Si no está muy claro, lo puedo desglosar y decir que la variación va a ser igual a, como está haciendo ejercicios nada más de explicación, va a ser directo. Sería el 4 factorial, todo esto dividido entre el factorial de 4 menos 2, sería factorial del 2, ¿verdad? Y esto va a ser igual a
4 por 3 por 2 factorial dividido entre el 2 factorial. Y con eso se van a ir los 2 factorial y va a quedar 4 por 3, que es igual a un 12, ¿sí? Y con eso ya entenderíamos a qué estaba llegando con la fórmula que vimos, ¿no? Entonces viene de ahí directamente, ¿ok? Entonces todos los ejercicios están apuntando a utilizar las fórmulas básicas que hemos visto, ¿sí? Ahí se simplificarían y quedaría lo mismo, un 12 otra vez para el cálculo del número o de las variaciones posibles cuando tenés los 4 elementos y las querés a trabajar de 2 en 2, ¿ya? Bien, ahora voy a grabar esto y continuamos. También hay variación con repetición por si acaso, ¿sí? No. Sin embargo, acá vamos a ver este ejemplo que dice, el ejercicio está enfocado a variación sin repetición. Igual lo vamos a revisar. ¿Cuántos números distintos de 2 cifras diferentes se pueden armar con el 1, 3, 5 y 7? Tenemos 4 dígitos nada más y con esos 4 quieres saber cuántos números distintos, ¿no? Distintos. Por eso dice sin repetición. De 2 cifras diferentes se pueden armar. ¿Importa el orden? Sí. Entonces puede ser permutación o variación. ¿Participan todos los elementos? No. ¿Por qué? Porque está diciendo cuántos números distintos de 2 cifras, o sea, los números solamente son de 2 cifras, ¿ya? Se puede formar con los dígitos 1, 3, 5 y 7. Entonces, de los 4 solo están participando 2. ¿Se repiten los elementos? No. ¿Por qué sé que no se repiten? Porque acá dice distinto. ¿Sí? Ahí me está advirtiendo de que yo no admita lo que se llama la repetición. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta esto para la respuesta. ¿Ya? Entonces, con esto, yo ya digo, esto es variación. Porque importa el orden, no participan todos los elementos y se repite, ¿no? Entonces, ahí vamos. Hicimos variación, la fórmula m sobre n, ¿sí? M factorial sobre m menos n factorial. Tenías 4 factorial, de los 4 elementos solo va a tomar 2 cifras, por lo tanto es 4 menos 2, eso sería el 2 de acá, factorial. 4 factorial sobre 2 factorial, puedes desglosar o hacer la simplificación que hice hace un momento, pero son en todo caso 12 variaciones posibles que vas a poder armar. ¿Sí? Entonces ese es el cálculo que nos está arrojando. ¿Ok? Este otro, a ver, no sé si quieren animarse ustedes a ayudarme. Variación sin repeticiones. Vamos a hacer en el mismo contexto. ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes, otra vez está diciendo diferente, puedo formar con los números 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, en este caso está agarrando 2, 4, 6, 7 números, ¿verdad? ¿Cuántos números de 3 cifras distintas puedo armar con estos 8 dígitos? ¿No? Son 8, 2, 4, 6, 7, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo ir anotando que mi n es 7 y que mi m es igual a 3. Pero puede ser variación, combinación o permutación, ¿no? Entonces vamos a ir preguntándonos, ¿importa el orden? Sí, en las cantidades numéricas el orden es importante, ¿ya? ¿Participan todos los elementos? No, porque de esos 7 solamente están participando 3. Y la última pregunta es, ¿se repiten? No, porque dice que son cifras diferentes, ¿sí? Entonces, en todo caso, el n es 7, y k, que es el grupo, o m, que es el grupo, es 3. La variación de 7 sobre 3 sería factorial de 7 sobre 7 menos 3 factorial, resolviendo el factorial, ¿sí? El 7 por 6 por 5 por 4 factorial sobre 4 factorial. Y este va a quedar 210 números diferentes o posibilidades, ¿no? De agrupación que vas a poder lograr, ¿sí? Entonces, esa es una variación sin repetición. Bueno, cuando es con repetición, normalmente debemos pensar de que hay mayor incidencia, ¿sí? Entonces, voy a saltar este ejercicio que está muy parecido, me voy directamente a variación con repetición.
que miren la fórmula es más sencilla todavía. M a la n, dice, ¿no es cierto? M a la n. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es que este grupo otra vez, en variación con repetición, a ver, veamos, repasemos. ¿El orden importa? Sí, sí, ¿no es cierto? ¿Se pueden repetir los elementos? Sí, en variación con repetición sí se pueden repetir los elementos. Ahora, ¿participan todos los elementos? Esa es una de las cosas que es parecida al ejercicio anterior. Pues sí, en este caso diríamos que no participan, porque en variaciones no participan todos los elementos, ¿verdad? Acuérdense que en permutación sí participan todos los elementos, ¿no? Pero en variación no participan todos los elementos, ¿ok? Entonces veamos un ejemplo, otra vez el conjunto A, de 1, 2, 3, 4, y dice cuántas variaciones posibles son, ¿no es cierto? Cuando tenés que armar grupos de A1, pues no hay de otra, ¿no? 1, 2, 3 y 4 nada más. Pero luego nos podemos preguntar cuántas variaciones serán posibles en grupos de A2, de A3, ¿no es cierto? Veamos el cálculo directo, acá dice, cuando es de A2, ¿no? Entonces la variación será de 4, que era el número de elementos, en 2. Entonces tú resolviendo esta variación, llegas al resultado de 16. ¿Y qué? La fórmula dice m a la n, donde m es el grupo mayor, en este caso sería 4 elevado al cuadrado, ¿sí? Acá vamos a corregir esto para que quede clara la fórmula. 4 elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Dónde estás? Variación con repetición. Ahí se me fue un producto y no está muy claro. Aquí, ¿no? Es 4 elevado al cuadrado. Bueno, 4 por 4 es 16, pero en este caso la fórmula es 4 elevado al cuadrado. En todo caso, eso significaría el tema de la fórmula. Es una potencia, ¿sí? Lo vamos a poner como subíndice, un segundingo. O superíndice, ¿no? Entonces 4 al cuadrado, ¿ok? Entonces 4 al cuadrado es un 16. Entonces ahí estaría correcta ya el cálculo. Veamos un ejemplo. ¿Cuántos números de 2 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 3, 5 y 7? Aquí no nos están diciendo el tema de si va a haber repetición o no, ¿no? Simplemente nos dijeron que hablemos los números de 2 cifras, ¿no? Con estos dígitos, ¿no? Entonces se supone que se puede repetir, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿importa el orden? Sí. Bueno, en este caso, para cualquier cantidad numérica, el orden de los dígitos siempre va a importar por la ponderación que tiene cada dígito, ¿no? ¿Participan todos los elementos? No. En variación no participan todos. Hacemos agrupaciones en las cuales no participan todos. ¿Se repiten los elementos? Sí, pues no, porque estamos haciendo el ejercicio con repetición. Entonces, 4 es el total de dígitos y de ahí se van a armar solamente 2, ¿no? Porque dice de 2 cifras. Entonces, en este caso tenéis m a la n o 4 al cuadrado. En este caso igual me está saliendo 16. 4 al cuadrado es 4 por 4, que es igual a 16. Ok, con eso ya podemos hacer lo que se llama análisis combinatorio, ¿ya? Entonces, este es un repaso de que tenemos los conceptos dominados, ¿ya? Bueno, en variaciones importa el orden. Y ahí tenemos la fórmula de las variaciones sin repetición, ¿ya? Variaciones sin repetición. En combinatoria no importa el orden. Y ahí está la fórmula del combinatorio básico, ¿sí? El combinatorio relativo. Y en permutaciones sí importa el orden. Fíjense que en variación y en permutación el orden es importante, ¿ya? Entonces, recordando nada más el concepto de que en variaciones y en permutaciones el orden es importante y en combinatoria no, vamos a intentar ver este ejemplo genérico. ¿Cuántos números de 4 dígitos tienen como última cifra al 3 o al 6? La pregunta es, ¿cuántos números, dice, de 4 dígitos, ¿sí?
tienen como última cifra, o sea, que el último dígito sea un 3 o un 6. Está hablando de que los números son de 4 dígitos, el total de dígitos es 4. Pero está refiriéndose a que el último, ¿no? El último dígito sea un 3 o un 6. Solamente tiene 2 posibilidades, ¿cierto? Ahora, la pregunta ¿es variación, combinación o permutación? Primero, al armar los dígitos, ¿no? Los números de 4 dígitos, el orden de los dígitos, ¿es importante, sí o no? ¿El orden de los dígitos es importante, sí o no? Sí, siempre. Cuando hablamos de números o cantidades, el orden de los dígitos es importante, ¿sí? Entonces, es diferente que ponga 5,000 a que ponga 50, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, básicamente, si importa el orden, me tendría que ir por variación o permutación, por uno de los dos, ¿no? Ahora, en permutaciones participan todos los elementos. En variaciones no participan todos los elementos. Ahí está la segunda ayudita en el análisis combinatorio, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros pudiéramos empezar, ¿no? Y decir, a mí me parece, ¿no es cierto?, que sí están participando todos los elementos del conjunto, ¿no? Tendría que irme por lo que es una permutación. Y en una variación no participan todos los elementos del conjunto, entonces, ¿qué es la discrepancia que yo tengo ahorita? Tengo que decidir si va a ser variación o permutación para aplicar la fórmula, ¿verdad? Para saber esto un poquito más claro, vamos a verlo ahora desde el otro foco. ¿Se acuerdan que al principio del tema habíamos visto el concepto de adición y de multiplicación? ¿Sí? ¿Qué decía al principio de adición? Que un evento ocurre o otro ocurre, pero no ambos a la vez, ¿no? ¿Y qué decía al principio de la multiplicación? Que ocurre un evento y el otro ocurre, es decir, que ocurría el uno y el otro después. Entonces, ahí hablábamos de un y de un o, ¿no? Entonces, cuando hacemos análisis combinatorio, cuando nos den el enunciado, hay que tomar en cuenta mucho cuando nos hablan de estas dos letras le podemos decir conectores, ¿sí? Son conectores en el fondo. Igual que en lógica, el O y el I eran conectores, aquí también es importante. Acá el conector es O, ¿no es cierto? Es O, ¿ya? Ahora dice, ¿cuántos números de 4 dígitos tienen como última cifra un 3 o un 6? Vamos a ver esto. Ahora, aquí, si me están hablando de 4 dígitos, yo voy a hacer el espacio para los 4 dígitos, ahí está 1, voy a poner otro color a esta flecha para que no se confundan con el anterior, ¿ok? Miren, acá tengo un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos y 4 dígitos, ¿sí? Tengo los 4 dígitos. Ahora, me están diciendo que la última cifra de los 4 dígitos puede ser un 3 o puede ser un 6. Es decir, que solamente hay 2 posibilidades, ¿no?, para el último dígito. Entonces, esa es la razón por la cual aquí está poniendo que el último solo tiene 2 posibilidades. Entonces, ¿qué posibilidades tiene este? 10, porque nosotros sabemos que hay 10 dígitos, del 0 al 9 son 10 dígitos, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene este otro? Tiene 10 también, porque los dígitos son de 0 a 9, ¿verdad? Ahora, ¿qué posibilidades tiene el primer dígito de la cantidad numérica? Solamente 9. ¿Y por qué puso solamente 9 si yo sé que los números tienen dígitos del 0 al 9? ¿Alguien me puede decir por qué será que pusieron acá solamente 9 dígitos válidos y no tomó los 10? Porque si el primer dígito es 0, entonces sería una cifra de 3 números, no de 4. Exacto. Si el primero se vuelve un 0, se va a convertir en una cantidad de 3 dígitos nada más, porque el 0 pues desaparece, ¿no? Entonces ahí está. Agarró 9, 10, 10 y 2 por las posibilidades que podía tener cada posición de dígitos, ¿no? Entonces aquí aplico lo que es la multiplicación. Entonces ha utilizado el principio de la multiplicación. 9 por 10 por 2. En este caso, 10 por 10 son 100. Por 2 es 200, por 9, 1800. ¿Sí? Entonces ahí está la multiplicación que tienes ahí.
Ok, entonces cuando ustedes hagan el análisis de los ejercicios, ¿ya? Ayuda a veces a hacer este tipo de análisis desde el otro punto de vista, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, tengo este tipo de fórmulas, pero ¿qué es lo que hacen estas fórmulas? Calcular directamente las cantidades, ¿no? Que puedes lograr, las agrupaciones que puedes lograr. Pero aquí, viéndolo desde otro foco, tú haces realmente un análisis combinatorio. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo lo que realmente va a suceder, ¿no? Este ejemplo es muy bueno porque te da idea de cómo debes enfocarte a la hora de analizar, ¿ya? Me gustó mucho porque esclarece, ¿no? ¿Qué es lo que debes poner en cada lugar? Fíjate que acá puso 2 porque eran solo 2 posibilidades. Acá hay 10, acá hay 10 y aquí hay 9 y eso tienes que poderlo deducir. Normalmente alguno va a poner acá 10 y eso le va a ocasionar pues un error bastante alto, ¿verdad? Porque se va a multiplicar por 10 y esto ya no va a ser lo real, ¿ok? Entonces, acuérdense de esos principios que vimos al principio, el principio del conteo, acuérdense de este ejercicio y bueno, eso les va a ayudar un poquito a tener más ideas a la hora de analizar ejercicios nuevos. Otra vez recordando los conceptos principales de variación, combinación y permutación, veamos este ejemplo y de repente nos ayuda a mirarlo desde el principio de conteo, ¿ya? Entonces vamos a ver cuál nos ayuda en todo caso a resolverlo más fácil. ¿De cuántas formas puedo formar un comité? Dice, bueno, un comité, ya, un comité es un grupo de 8 personas, de un total de 4 señores y 2 señoras, ¿no? ¿De cuántas formas puedo formar un comité de 8 personas, de un total de 4 señores y 6 señoras? Es decir, que existen 4 hombres y 6 mujeres, ¿no es cierto? Me está dando el total de hombres y total de mujeres. Y quiere armar un comité de 8 personas. Ahora, lo curioso es que en este comité de 8 personas no dice cuántos van a ser mujeres ni cuántos van a ser hombres, ¿verdad? No importa en todo caso, ¿no? Entonces, lo único que importa es que logren llegar a las 8, al comité de 8 personas, ¿ya? Ok. Si el comité debe estar formado por 4 señores y 4 señoras, ¿cuál debería ser el análisis? La pregunta es para ustedes. El inciso A está dando un foco de análisis, ¿sí? Dice, si el comité debe estar formado por 4 hombres y 4 mujeres, para que cumpla que sean los 8, ¿no? ¿Cómo debe estar formado, ¿no es cierto?, ese comité? ¿Qué me dicen ustedes? Si sí o sí tiene que haber 4 hombres y 4 mujeres para que sean los 8, ¿cómo deberíamos formar ese grupo nosotros? Tenés 8 lugares, de esos 8 lugares, 4 son de hombres y 4 son de mujeres, sí o sí, ¿verdad? Entonces, estamos armando como que 2 subgrupitos, ¿verdad? 4 de hombres y 4 de mujeres, ¿sí? Eso estamos haciendo, 2 subgrupitos. Veamos otra pregunta. Si además el comité debe estar formado por 3 niños y 5, 3 niños de los 5 disponibles, ¿cómo haríamos para hacer el análisis combinatorio? ¿Sí? Un poquito más. Ok, tenemos 2 preguntas. ¿Sí? 2 preguntas y vamos a empezar con el inciso A primero y con eso vamos a tener más claridad porque el segundo nos habla de estar formado por 3 niños de los 5 disponibles, como que ya me salí de foco por el enunciado que teníamos arriba. Empecemos con el primer caso. Yo tengo que ver las posiciones, así como en los dígitos de las cantidades, ver posiciones, ¿no? Acá está agarrando y dice, bueno, 4 hombres, los negros son hombres, y 4 mujeres, ahí están las 4 mujeres, ¿no es cierto? 4 y 4 son 8, ¿ya? Y como en total hay 10 personas, porque son 4 señores y 2 señoras, es decir, que de los hombres, los 4 que van a entrar van a participar, ¿sí? No me sobró ningún hombre. Pero de las mujeres, de las 6 que hay, 2 van a quedar fuera. Ahí está con verde. En total aquí tengo los 10. ¿Sí? Eso es lo que estoy deduciendo de lo que está pasando en esa situación, ¿no? Entonces, acá ya estarían en total las 6 mujeres y los 4 hombres, pero de esto solo tomaríamos lo negro y lo rojo. Estos de acá tendrían que quedarse afuera. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tendría yo
combinatorio de 4 en 4 para los hombres, ¿sí? Del grupo de hombres tengo 4 hombres, ¿no? Y de ese grupo de 4 hombres, puedo tomar 4 hombres, porque aquí dice, tome 4 hombres, ¿sí? Entonces, como el grupo de hombres es 4, puedo tomar los 4. ¿Qué pasa en el grupo de mujeres? En total son 6 mujeres, y de esas 6 mujeres puedo tomar solamente 4. Ahí está. Ahora, aquí me dice, si el comité debe estar formado, aquí, si además el comité debe estar formado por 3 niños de 5 disponibles, ¿no? Es decir, hay 5 niños disponibles en total, eso me está indicando, hay 5 niños disponibles y debo de esos 5 tomar a 3 de ellos, ¿no? Entonces aquí agarro y digo, bueno, el combinatorio es que de los 5 que hay, puedo tomar 3, ¿no? Vamos ahora a decir estos combinatorios, ¿cómo los voy a juntar? ¿Sí? ¿Va a ser por adición o va a ser por multiplicación? La multiplicación significa y. Ok, vamos al concepto. El comité debe estar formado por 4 hombres y 4 mujeres y 3 niños. Eso es verdad. 4 hombres, 4 mujeres y 3 niños. Entonces ahí viene el concepto de la multiplicación. Debo utilizar entonces producto. ¿Por qué no utilizo la adición? Porque si yo hiciera adición significaría que el comité va a estar formado por 4 hombres o 4 mujeres o 3 niños. Eso me diría el principio de adición. Y no es lo que está aquí, porque yo necesito respaldar lo que dice acá. Dice, ¿no? El comité debe estar formado por 4 hombres y 4 mujeres. Y además dice, ¿no? De 5 niños disponibles debe tomar 3. Y además, ¿sí? Entonces, en este caso, ahí es donde digo, tengo que calcular el combinatorio de cada grupo y multiplicar para encontrar todas las posibilidades para formar el comité, ¿no? Entonces, combinatorio de 4 en 4 es 1, pero tenemos la fórmula del combinatorio, ¿sí? 4, aquí está, 4 factorial, 4 menos 4 por 4 factorial, ¿sí? Entonces, esto en todo caso, 4 menos 4 es 0, factorial del 0 es 1 por definición, factorial de 4 sobre el factorial de 4 va a ser igual 1. El factorial de un número en sí mismo es 1 siempre. Combinatorio de 6, acá lo estamos calculando con la fórmula que está a la derecha, a la izquierda. Combinatorio de 5 en 3 también se está armando. Veo resultados, ¿sí? Ahí está, 1. Aquí estoy desglosando el factorial para deshacerme de los términos más que pueda simplificar. Y finalmente dice 150 formas, ¿ya? Entonces, ahorita yo lo que ya estoy haciendo es aplicar el concepto de análisis combinatorio. Este ejercicio era un poco más difícil, ¿no? Porque ya no solamente tengo un enunciado con una fórmula, sino ya tengo un enunciado bastante elaborado en la cual yo no sé cuál de estas voy a utilizar. Ahora, ¿por qué me fui por combinatorio? Porque no importa el orden en el cual van a estar, lo único que importa es que sí o sí son 4 hombres, 4 mujeres y 3 niños. Pero no importa qué orden van a estar los 4 hombres, o las 4 mujeres, o los 3 niños. Entonces ahí es donde yo dije, no importa el orden, me voy por combinatorio. Pero ahora fíjate que cada uno ha sido analizado de manera independiente, ¿sí? 4, ¿sí? Hombres, 4 mujeres y 3 niños, ¿no? Entonces ahí está el principio del conteo por multiplicación, ¿ya? Entonces esa sería la respuesta a este ejercicio. Entonces, en el inciso B, tendríamos la respuesta de 150 formas, ¿sí? Para el inciso B, porque es cuando he hecho la multiplicación de los 3, ¿no? Ahí está, 150 formas, ahí está. Pero si me diría que el comité debe estar formado solamente por 4 señores y 4 señoras, la operación se va a simplificar solamente a esta parte, ¿verdad? Solamente tendríamos que calcular estos dos combinatorios para resolver el otro inciso. Si ustedes lo hacen a mano, van a encontrar ese resultado. ¿Por qué? Porque este combinatorio se vuelve 1. Si el combinatorio de 6 en 4, fíjense, el 6 va a ser 6 por 5 por 4, y abajo 6 menos 4 es 2 por el factorial del 4. ¿Sí? Entonces este 4 con este 4 se va a ir. Aquí creo que hay
un por faltó acá, por favor, lo voy a poner ahorita, 2 por 1 por 4 factorial. Aquí se va a ir este 4 con 4, ese se va a ir con ese, y va a quedar 6 por 5, 30, entre 2 son los 15. Entonces ahí están las 15 formas en cuales pudieras armar el comité de los 4 hombres y las 4 mujeres para responder solamente el inciso A, ¿no? Y ya cuando se puso más caduco, para el inciso B, cuando me hablaron de que de 5 niños disponibles tendría que tomar 3, tuve que hacer la otra multiplicación adicional y ahí ya se hizo 150 formas, ¿ya? Entonces esa sería la forma de trabajar lo que es el análisis combinatorio, ¿ya? Entonces ahora su trabajo siempre va a ser primero discriminar si va a ser variación, combinación o permutación, y luego intentar armar el ejercicio con el principio de conteo de multiplicación o el principio de la adición, porque normalmente vas a tener que hacer este tipo de sumas o multiplicaciones. Bien, con eso ya tendríamos que ver lo que es la potencia de un binomio, pero antes de ello, déjenme ver un ratito, creo que aquí ha faltado unas diapositivas que tenemos sobre, a ver, déjenme revisar, creo que sí, está en las propiedades del binomio de Newton. Ya, la siguiente clase, en este punto, vamos a barrer lo que es el binomio de Newton, ¿ya? En el binomio de Newton vamos a ver algunas propiedades del combinatorio sobre todo. ¿Se acuerdan que les dije el combinatorio de n sobre n, o sea, de n sobre n mismo es 1? Eso es por una propiedad de combinatorios, aunque se lo puede demostrar también aplicando la fórmula, ¿ya? Entonces, la siguiente clase vamos a ver ese conjunto de propiedades, con lo cual ya tendríamos finalizado lo que es este tema número 6, que tiene que ver con todo lo que es tema de combinatorio, ¿ya? Bueno, para resumir en la clase de hoy, si bien esto les va a ayudar mucho, ¿ya? Este arbolito que he construido para que tengan claro qué fórmulas utilizar, se han dado cuenta por el último ejercicio que hemos resuelto, que puede ser que a veces tengamos dudas de cómo resolver los enunciados. Entonces, lo que normalmente yo hago es agarrar lo que yo sé. O sea, si hay un enunciado con 3 incisos, lo leo todo, ¿vieron? Empecé y leí todo, y luego al final dije, bueno, empezaré a ver qué es lo que puedo resolver de estos ejercicios. Y voy por lo que sí entiendo. Y una vez que voy sacando resultado, me voy dando cuenta del resto de los ejercicios, ¿no? En el ejercicio anterior teníamos en realidad 2 incisos, pero el inciso A todavía no me hallaba luces. Cuando vi el inciso B, cuando ya incluyó a otro grupo, entonces ahí me fui dando cuenta de qué es lo que estaba tratando de encontrar. Y bueno, es clave hacer esas gráficas donde tú dices, quiere hacer esta ordenación. Fíjese cómo hice el tema de los dígitos, cómo analicé el tema de los dígitos, cómo analicé el tema de la agrupación que iba a ser de 4 hombres y 4 mujeres. Esas gráficas nos ayudan, ¿no?, a entender cómo vamos a trabajar las agrupaciones, ¿ya? Y bueno, tener claro las fórmulas les va a ayudar definitivamente, aunque algunas relaciones son directas. Miren, en combinatoria es el único caso en el cual el orden no importa, ¿sí? Ahora, si el orden es importante, estamos hablando de que, voy a compartir la pantalla, creo que no la compartí, un segundingo, compartimos la pantalla, estoy acá, ok, me refiero a esto, ¿sí? Entonces, en combinatoria, el orden no es importante, ahí está. Sin embargo, si el orden ya importa, estamos hablando de o bien permutación o variación, ¿sí? Entonces, en la permutación decimos que todo, cuando nos preguntan, ¿participan todos los elementos? La respuesta es sí, ¿sí? Si todos participan, yo ya sé que es permutación. Ahora, si no todos participan, yo ya sé que es variación, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre permutación y variación. Y bueno, lo otro ya es similar, ¿no? Con repetido o no, tiene sus propias fórmulas, pero por favor, poner atención a esa diferencia, ¿ya? Las preguntas puntuales. ¿Importa el orden? ¿Participan todos los elementos? ¿Sí? Y las posibilidades de no y sí.
¿sí? Para apuntar a lo que es variación o lo que es permutación. Porque por el otro lado, donde el orden no es importante, solo puede ser combinación. ¿Sí? Entonces ahí están las claves para entender las fórmulas. ¿Ya? Bueno, en la siguiente clase entonces continuamos con los coeficientes del binomio de Newton, que está muy relacionado con el concepto del combinatorio, del número combinatorio, y ahí vamos a ver algunas propiedades del número combinatorio. Fin de semana, pero la anterior vez no se pudo. Entonces, por eso estoy poniendo en horarios de clases normal que tenemos. ¿Tienen alguna pregunta más? Ingeniera, entonces el tema 1 y 2 ya no entrarían en el final, ¿verdad? Sí, lo estoy sacando al tema 1. Pasa que hemos dado recuperatorio del tema 1, entonces me parece que voy a enfocarme en lo último. ¿Ya? En 6 y 7. ¿Sí? Nos vemos la próxima clase. Que pasen buen fin de semana, chicos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera, gracias. Hasta luego, ingeniera. Chao.